Y durante esto vamos a tener pues marcadores sobre alterados en los aminotransferansas elevados y pues también otras enzimas con una elevación. Dentro de su epidemiología vamos a tener que la edad media es de 38 años, una afección mayor en la raza blanca, pero se puede presentar pues en cualquier raza, pues una mortalidad desde el 40 al 80%. ¿De qué se va a derivar esta mortalidad? Pues de un cuadro si presenta agudo o si es subaguda o aguda, que vamos a ver pues más adelante que esto va a ir elevando su mortalidad. Dentro de su fisiopatología, pues vamos a tener que esta es muy completa y pues se ven involucradas varias vías metabólicas, pero vamos a tener que, principalmente vamos a tener una estrecha relación con la necrosis y la apoptosis de nuestros hepatocitos, pues inducidas por estas diferentes vías moleculares, donde el mecanismo de necrosis se va a caracterizar por la depresión del ATP, edema cerebral, despolarización mitocondrial, y además pues esto nos va a dar una ruptura en la membrana. En cambio, pues a la apoptosis hay preservación de nuestro ATP, va a haber activación de las caspasas, condensación de nuestra cromatida, y aquí sí va a haber una degradación del DNA a comparación de la necrosis, con una reabsorción de los componentes celulares. Ya que tenemos como todas estas vías, pues vamos a tener que ellas llegan a un punto, al daño a los hepatocitos, y pues esto va a activar a nuestras células de Kupffer y pues nos va a dar una respuesta innata que va a desencadenar una respuesta intensa inflamatoria, que es por lo que también se va a caracterizar la definición de insuficiencia hepática por un proceso inflamatorio agudo. Y esto pues va a activar mediadores tumorales, celulares, y pues nos va a inducir a la disfunción orgánica múltiple, que va a afectar a nuestros diferentes órganos, ya va a ser renal, en la coagulación, cardiovascular. Vamos a iniciar con lo cardiovascular. En esta, pues, el daño nos va a dar niveles elevados de interleucinas, en particular la 6-8, y pues nos va a dar una lesión endotelial, y eso nos va a dar pues un incremento de nuestra síntesis de óxido nítrico y pues la disfunción a nivel microcircular. Pues esto nos va a dar una hipotensión arterial que va a ser también un cuadro, parte del cuadro clínico de nuestra insuficiencia hepática, que se va a ver relacionado con esta disfunción multiorgánica. Dentro de lo renal, pues vamos a tener la hipovolemia, vasodilatación y hipotensión. Aquí esto se va a ver relacionado que el 30 al 70% de los pacientes con insuficiencia hepática tienen insuficiencia renal. Dentro de la coagulación, que también es un factor importante dentro de las características de la insuficiencia, pues vamos a tener que va a ser la disminución de la síntesis hepática de los factores 2, 5, 7 y 10. Esto también nos va a dar un consumo plaquetario en exceso, y pues nos va a dar alteraciones en los factores de coagulación, y pues en ya casos más elevados pues nos va a dar procesos trombóticos que no, también se van a ver pues relacionado con lo cardiovascular, entre el daño al endotelial y la disminución de factores de coagulación de consumo plaquetario, pues también nos van a dar enfermedades del corazón. Dentro de lo neurológico, pues vamos a ver pues las acumulaciones de diferentes sustancias, entre ellas el amonio, la disfunción de las vías como la vía de la glutaminérgica y noradrenérgica. Esto pues ¿qué nos va a dar? La encefalopatía hepática y también nuestro edema cerebral, que son puntos importantes para clasificar a la insuficiencia. Dentro de la nutricional era lo que les mencionaba anteriormente en la fisiopatología, que se van a ver alteradas diferentes vías, entre ellas la glucosis acelerada, la disminución de los depósitos de glucógeno y una disminución en la capacidad de la glucogenólisis. Pues esto nos va a dar a llevar al paciente a un estado hipercatabólico. ¿Qué es lo que pasaría? Pues que nuestro paciente llegue a un estado hipercatabólico, pues nos va a dar a la disminución de la reserva de grasa y músculo. Aquí a los que les mencionaba su fisiopatología de los niveles elevados y los datos que nos va a dar también para nuestro cuadro clínico o complicaciones de esta enfermedad, o con los síndromes que se
Relaciona los síndromes isquémicos y síndromes de insuficiencia renal. Dentro de etiología, era lo que les mencionaba, esta tiene diferentes tomas desde infecciones por drogas u otras, pero dentro pues de las más importantes que tenemos a la insuficiencia hepática va a ser por medicaciones, entre estas las dosis elevadas de paracetamol o el uso prolongado de paracetamol y la hepatitis B, pero no se descarta que de hepatitis A y B. Por ejemplo, en la hepatitis A tenemos hasta un 0.5% de los casos, pero esta va a evolucionar con tratamiento médico hasta un 60%. En cambio, pues la más frecuente es la hepatitis B, que causa pues insuficiencia hepática aguda, comprende hasta más del 1% de los casos. Pero, pues en un artículo que encontré, también les decía que depende de la raza, la hepatitis E en la India, pues tiene un elevado número hasta el 42%. Ya sé que no estamos en la India, pero pues también es importante conocer que otros virus se elevan en otras poblaciones. Dentro de otros virus, pues vamos a tener el virus del herpes, al citomegalovirus, a la varicela zoster, pero estos los vamos a ver más en pacientes que ya están anteriormente inmunocomprometidos, como la tuberculosis también y los parásitos, pues se van a ver más afectados en los pacientes que tienen enfermedades anteriores. También dentro de la que los mencionaba, tenemos la insuficiencia hepática por paracetamol. Esta va a ser pues en dosis de intento de suicidio, pero también en dosis terapéuticas, pero también se va a ver más afectado en pacientes con uso crónico, bueno, que son alcohólicos, porque pues ya se va a ver relacionada a una deficiencia, y también aquellos medicamentos pues que nos van a inducir el citrocromo P450, como la finantoína, que recuerden que este es el citocromo para enfermedades. También tenemos otras reacciones sinérgicas a las drogas. En esta pues vamos a ver un ataque inmunológico sobre el hígado, sobre algunas drogas implicadas como la rifampicina, ketoconazol y medicamentos homeopáticos. Esto es por la formación del neoantígeno en personas susceptibles. Ahora vamos a lo que les mencionaba sobre la clasificación, sobre el... Espérame tantito. Entonces, como pueden ver, hay mucha etiología de una hepatitis aguda. Lo más importante es sospecharla. Entonces, cuando el paciente llega a urgencias, es hacer un interrogatorio adecuado. Con todo lo que comentaste, o sea, desde el uso de paracetamol, que no es nada despreciable, sobre todo en nuestro país, en donde el paracetamol es de venta libre, donde cualquiera se toma un paracetamol y lo vamos a ver que hacen una hepatitis fulminante. Entonces, es decir, tienen que indagar exactamente con qué medicamentos ha estado en contacto el paciente. Van a haber muchísimas causas, pero no quiero que se les vaya la sospecha diagnóstica, ¿ok? Sí, doctora, gracias. Ahora vamos con su clasificación. Esta se va a dividir en hiperaguda, aguda y subaguda. Dentro de cada una vamos a tener pues las mismas características, pero con diferentes tipos, es decir, vamos a evaluar el tiempo de presentación, si se presenta coagulopatía, ictericia, hipertensión craneal, y la causa más frecuente a la que se asocia ese cuadro de agudo o subagudo. Vamos a iniciar con la hiperaguda. Ay, creo que se quitó. Bueno, se las explico. En la hiperaguda, pues vamos a iniciar con el tiempo de presentación, que va a ser de 0 semanas, es decir, desde el primer día de los síntomas hasta 7 días. Y aquí va a haber una coagulopatía grave, una ictericia muy leve, una hipertensión intracraneal moderada, buena sobrevivencia, o sea, es decir, no va a tener una mortalidad tan elevada y no va a tener una necesidad de acudir a emergencias, y la causa pues más frecuente dentro de este cuadro de hiperaguda pues va a ser
el paracetamol, el uso prolongado del paracetamol, o cuadros de hepatitis A y E. ¿Alguien me puede decir cuáles son las zonas de la ictericia? ¿Las qué, perdón? Las zonas de la ictericia, porque aquí les estoy diciendo una ictericia leve, pero ¿cómo sabemos que es una ictericia leve? Además, de los parámetros. Por ejemplo, en los niños nos guiamos como en las zonas de Kremer, pero ¿alguien sabe cuáles son los parámetros de ictericia? Si es en las conjuntivas o en la piel. ¿Ok? ¿Dónde más se van a ver los datos de ictericia? Que bueno, vamos a utilizar la bilirrubina total, la indirecta, pues para hacer si es ictericia leve, porque pues aquí lo van a ver, porque por ejemplo, en un cuadro agudo vamos a tener ictericia moderada y vamos a tener que el tiempo de presentación va a ser de 1 a 4 semanas más, la coagulopatía va a ser moderada y pues aquí la causa más frecuente va a ser nuestra hepatitis. ¿Pero de qué tipo? La B. Dentro de la subaguda vamos a tener que el tiempo de presentación va a ser de 4 a 12 semanas. Aquí la coagulopatía va a ser leve, la ictericia va a ser severa, pero la hipertensión intracraneal va a ser de leve, va a ser de moderada a severa, porque ya tenemos un cuadro más avanzado donde ya hubo un daño epitelial, ya hubo formación de trombos, entonces pues ya tenemos un cuadro más exagerante. Y aquí pues la causa va a ser de distintos, va a ser idiopática y pues no se asocia a ningún fármaco o tipo de hepatitis, porque es decir, ya puede iniciar con una aguda, con un cuadro de hepatitis B, pero puede ir evolucionando a ser un cuadro ya subagudo. Aquí también tenemos la clasificación de Bernau, pues aquí la va a clasificar en fulminante, en subfulminante, en donde vamos a tener la fulminante que es de 0 a 15 días, que se puede pues ver relacionada más o menos con la hiperaguda. El edema cerebral sí está presente, tipo de protrombina aquí no presenta y aquí se ve prolongado. Y lo que les mencionaba sobre la bilirrubina, en qué parámetros se va a encontrar, si altos o bajos o moderados. Bueno, regresamos a nuestro cuadro clínico. Pues lo que habíamos visto anteriormente ya tenemos ciertos datos, como va a ser la hipovolemia, la insuficiencia renal, bueno, a cuadros que se asocie, encefalopatía hepática, pero pues aquí vamos a tener la ictericia, pero también podemos tener hepatomegalia. En la encefalopatía que vamos a tener en clínica, las alteraciones del sueño, confusión, síncope, coma, convulsiones. El paciente pierde por un momento el estado en sus 3 esferas, no sabe dónde se encuentra en tiempo, lugar, espacio, incluso no reconoce ay, se me olvidó el nombre para la palabra cuando no reconoce como a sí mismo, no sabe quién es, entonces pierde su identidad. También vamos a tener presencia de ascitis, edema cerebral, hipertensión portal y pérdida de las funciones metabólicas, como les mencionaba hace rato, que se encuentra en un estado hipercatabólico. También podemos tener pues a un paciente, por ejemplo, si es con encefalopatía, en estado de estupor constantemente. Dentro de las complicaciones que se va pues a asociar la insuficiencia hepática va a ser un edema cerebral con infecciones o también va a ser inducido por el uso prolongado de acetaminofén. Dentro del más grave vamos a tener el edema cerebral con un 58% de que lo presenten con una alta mortalidad. Y este es el del moderado y dentro de las infecciones pues va a ser el más grande hasta con un 90%. Esto pues va a ser por la función alterada de los neutrófilos y pues la destrucción a las células de Kupffer que pues nos va a dar como un espacio, una puerta abierta para
para microbios, como en este caso se asocian a la cándida también. Dentro de las bueno, dentro de un estado clínico que van a afectar más nuestras complicaciones, o que a veces dicen, ah, es que viene con edema cerebral, sí, pero viene con con hipocalemia, hipercalemia. Entonces, el estado electrolítico en los pacientes con encefalopatía diabética, pues va a ser un estado crítico para primero controlar esto, para después continuar con el tratamiento de infecciones, porque cada vez que este desequilibrio electrolítico esté alterado, está disminuido, pues van a agravar nuestras infecciones, van a agravar nuestro edema cerebral y pues se van a desarrollar mucho más complicaciones. Bueno, continuando con el diagnóstico, principalmente va a ser la historia clínica, que nos va a servir principalmente pues para determinar la etiología. Entonces aquí es importante que nosotros preguntemos los antecedentes exposicionales, los viajes recientes, si fue a algún lugar, bueno, las condiciones comorbidas y la ingesta de medicamentos, tal es el caso como el paracetamol, y también pues la exploración física, que va a ser importante, ya que, como hemos visto, el intervalo entre la ictericia y los primeros signos de encefalopatía hepática, pues nos van a ayudar a clasificar el tipo de insuficiencia hepática de la que nos estemos presentando. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a poder clasificar a la encefalopatía hepática por medio de la clasificación de West-Hall, donde nos presenta que el grado de encefalopatía va a ser de grado 0 hasta un grado 4. El grado 0 es donde pues, nuestro paciente va a estar completamente normal, y también nos habla sobre que va a tener los diferentes estados de conciencia, una función intelectual, cambios de personalidad y anormalidades neuromusculares. Por ejemplo, en el caso del grave 1, que lo define como leve, va a tener un estado de conciencia de insolencia o hiperinsolencia. Va a haber alteraciones del cálculo, periodos de cortos de atención, va a haber euforia, depresión, irritabilidad y temblor, alteración en la concentración y asterixis en grado 1. ¿Le das a la siguiente, por favor? Para los estudios de laboratorio, pues van a también ser fundamentales para el diagnóstico y orientarnos principalmente en la etiología. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a pedir va a ser una química sanguínea y electrolitos séricos, pruebas de función hepática, tiempos de protombina, una biometría hemática, gasometría arterial y lactato, niveles de paracetamol, una serología para hepatitis viral, así como marcadores autoinmunes, una prueba de embarazo, nivel de ceruloplasmina, hierro sérico, transferrina y ferritina, y un anti-VIH. ¿Le das a la siguiente, por favor? Para los estudios imagenológicos, bueno, vamos a poder ocupar la ecografía abdominal con evaluación de la circulación hepática, con el fin de descartar cambios de hepatopatía crónica, hipertensión portal, congestión, trombosis venosa hepática o infiltración maligna. La biopsia hepática va a ser pues un estudio limitado, va a estar solamente indicado en pacientes que evolucionan a una fase crónica, también para pues descartar enfermedades hepáticas previas o descartar enfermedades que contraindiquen el trasplante hepático, como es el linfoma o un cáncer metastásico. Y lo que vamos a encontrar aquí en esta biopsia hepática van a ser necrosis hepática, ya sea masiva o submasiva. También nos puede ayudar la tomografía. Perdón. Si se dan cuenta, inicialmente va de los estudios no invasivos a invasivos. Entonces siempre se empieza con un ultrasonido hepático de hígado y vía biliar para poder ir descartando otras posibilidades, ¿ok?
difícilmente vamos a poder ver una trombosis de la vena esplénica, difícilmente, que eso podría dar una hepatopatía aguda. Sin embargo, tenemos que hacer estudios de imagen inicialmente con ultrasonido. La biopsia efectivamente no se utiliza de primera instancia. Esto es como casi lo último que vamos a hacer cuando no expliquemos cuál es la causa de esta hepatitis aguda. La tomografía sí nos puede ayudar, sobre todo con medio de contraste, pues para descartar trombosis de la vena esplénica, eso sí nos ayuda. Y bueno, finalmente, quiero que ustedes, si se dan cuenta, prácticamente el diagnóstico va a ser clínico y por descarte. Y entonces volvemos a insistir, la historia clínica es elemental para saber nuestras posibilidades diagnósticas. ¿Sale? ¿Sigue? Doctora, ¿me das a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí, ahorita les voy a presentar el abordaje diagnóstico y terapéutico de insuficiencia hepática, y también aquí quería mencionarles que estos pacientes van a ser manejados en la unidad de cuidados intensivos con el objetivo pues de vigilar el estado mental y también si se desarrollan o no complicaciones. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y Casi siempre van a desarrollar complicaciones. Aquí el punto es, como tú dices, mantenerlo con todos los cuidados de una unidad de cuidados intensivos. No siempre logramos que un paciente de este tipo vaya a cuidados intensivos, pero lo más cercano o el manejo más cercano es un área intermedia o medicina interna con cuidados muy especiales, porque es elemental el manejo enérgico cuando está la aguda. ¿Eso qué significa? Que los que logren sobrevivir a esta hepatitis aguda, muchas veces hacen hepatitis aguda fulminante y muerte, pero los que logren sobrevivir muy seguramente van a dejar secuelas o cronicidad. Entonces, estos son los que en algún momento idealmente podría buscarse un trasplante hepático. Nuestro país está muy lejos de alcanzar trasplantes hepáticos en este tipo de paciente porque no hay la cultura, porque los pocos pacientes que quedan post-mortem a veces ni siquiera muertos o quieren donar el hígado. Entonces es bien difícil que un paciente tenga un trasplante hepático y una lista indeterminable. Pocos centros donde se pueda hacer trasplante, dentro de ellos el Subirán y la Raza. De ahí, siglo XXI, a veces hacen, pero realmente estoy hablando de que estamos muy en pañales todavía para que México hable de trasplante hepático como grandes experiencias. ¿Sale? Entonces, cuidarlo hasta que llega, hasta que sobrepasa el tiempo y logra sobrevivir en unas semanas, y entonces ya, ahora sí nos vamos a dedicar a las secuelas, a la cronicidad de este tipo de paciente. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿le das? ¿Te regresas, por favor? No, a la siguiente. Esta, ok. Bueno, entonces nos dice que si tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia hepática aguda, nos vamos a preguntar pues si es primario. En caso de no ser, vamos a tener que no son candidatos a trasplante hepático, y bueno, el manejo va a ser de acuerdo a la causa. Si se trata de una sospecha, entonces lo que vamos a evaluar va a ser la edad, el sexo, con ayuda también pues de los exámenes de laboratorio y los antecedentes o factores de riesgo. Ahora sí, le das a la siguiente. Y entonces, como les dije, pues este abordaje va a ser de acuerdo a su etiología. Entonces, si tenemos un paciente con tendencias suicidas, depresión o automedicación que es frecuente, vamos a medir niveles séricos de paracetamol, función renal y LDH. Entonces, vamos a tener una insuficiencia hepática por intoxicación por paracetamol y vamos a dar un manejo con N-acetilcisteína. Si se trata de un paciente con historia de viaje reciente o zona endémica, pues vamos a realizar una serología y para ver con qué virus fue infectado, y bueno, el manejo va a ser de acuerdo al virus, y bueno, vamos a dar terapia antiviral específica.
Si se trata de un paciente que en los últimos 6 meses ha consumido fármacos con hepatotoxicidad conocida, pues vamos a medir los niveles séricos de fármacos. Y bueno, para el tratamiento vamos a suspender el fármaco y vamos a dar N-acetilcisteína con esteroides, eosinofilia. Y bueno, en pacientes con diarrea tras consumo de hongos o setas, vamos a medir los niveles de amanitinas en orina y función renal. Y en caso pues que sí se trate de una intoxicación por amanita, vamos a administrar penicilina de 1 millón de unidades por kilogramo por día vía intravenosa, o silibinina 50 miligramos por kilogramo por día en 4 dosis vía intravenosa. ¿Le das a la siguiente? Ok, aquí haciendo el paréntesis, no sé si lo vas a mencionar, los famosos curatodos o remedios que le llaman fantásticos. Dentro de ellos, pues los que venden de Herbalife, OmniLife esos medicamentos, esa herbolaria que dicen que sirve para todo, ¿no? ¿Lo vas a mencionar? No, eso no los menciono, ¿No? doctora. Ok, entonces, aquí haciendo el paréntesis. Se van a encontrar pacientes que van a tener una hepatitis fulminante grave, que están ingiriendo ese tipo de sustancias, o herbolaria, o OmniLife, Herbalife, y no sé si alguien de ustedes tengan familia conocida o que venda esos productos. Los productos son basura y comprobado el daño hepático que está produciendo. Entonces, esas cuestiones también tienen que ser interrogadas durante durante la exploración del paciente cuando llega a urgencias, ¿sale? Intencionadamente porque casi nunca lo dicen o creen que es una bebida, ellos dicen un suplemento, sí, efectivamente, y dice suplemento y tómelo bajo la responsabiliza al consumidor, porque efectivamente no es un medicamento controlado que lo recete un médico. Entonces, para el paciente eso no tiene importancia, consumir este tipo de sustancias, pero ustedes intencionadamente sí lo van a preguntar. Hongos, sustancias herbolaria y estos medicamentos curatodos, ¿sale? Sí, doctora. Bueno, seguimos con, si se trata de una paciente que, bueno, es mujer, joven de 4 a 6 décadas con antecedentes de enfermedad autoinmune, pues vamos a medir un perfil autoinmune. Y bueno, en caso de que se trate de una hepatitis autoinmune, vamos a dar una terapia inmunosupresora con prednisona de 1 miligramo por kilogramo por día. Si se trata de una mujer joven sin otro antecedente, vamos a mandarle a realizar una prueba de embarazo y vamos a descartar, pues, en este caso, preeclampsia. Y si se trata de una insuficiencia hepática aguda por embarazo, vamos a inducir el parto. Y bueno, en pacientes jóvenes con exposición a cobre y anillo de Kaiser, vamos a medir los niveles de cobre y ceruloplasmina. Y bueno, la terapia va a ser diálisis y recambio plasmático. Y finalmente en pacientes que presentan dolor abdominal, ascitis, inestabilidad hemodinámica, con o sin antecedente de endoplausia, vamos a realizar una ecografía abdominal con Doppler. Y bueno, en caso de que se trate de un hígado de choque, vamos a dar una terapia de soporte, correlación, trastorno hemodinámico. Y si se trata de una infiltración maligna, va a ser una terapia de soporte con quimioterapia. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, también vamos a tener un manejo de soporte en unidad de cuidado crítico de acuerdo a los diferentes sistemas que presenten complicaciones. Entonces tenemos medidas órgano-específicas en la UCI para insuficiencia hepática aguda. Tal es el caso como cardiovascular. Si se trata, bueno, si nuestro paciente tiene hipotensión, pues la tenemos que corregir. Una vasodilatación, pues vamos a administrar vasopresores. Un bajo gasto cardíaco o insuficiencia vascular derecha, vamos a dar inotrópicos.
En caso de que se trate algo hematológico, pues nos dice que no se va a corregir rutinariamente anomalías de la coagulación, solo en caso de que se necesite pues un procedimiento invasivo, como pues un trasplante de hígado. En respiratorio, si tenemos riesgo de broncoaspiración, vamos a intubar, y bueno, si hay riesgo de diestrés respiratorio, va a ser una estrategia de ventilación protectora pulmonar. Si se trata de algo metabólico y renal, en caso de que tenga hipoglucemia, pues se debe mantener normoglicemia, una infusión de dextrosa, al 10%, y vamos a medir los niveles de glucosa pues cada 2 horas. Si se trata de una hiponatremia, pues vamos a mantener concentraciones entre 135 a 145 miliequivalentes por litro con una solución hipertónica. En caso de que se trate de una difusión renal, oliguria, hiperanemia o acidosis láctica, va a ser una terapia de reemplazo renal, y bueno, alimentación enteral precoz. El sistema nervioso central va a ser, en caso de que tengamos una encefalopatía, va a ser una intubación orotraqueal. En caso, si es se trata de una encefalopatía grado 2 o un grado menor a 8, ventilación neuroprotectora, y vamos a evitar sepsis, trastornos hidrolíticos e hipoglucemias, y finalmente inmunológicos. Vamos a evaluar el riesgo de sepsis o choque, y vamos a administrar antibióticos o antifúngicos según los factores de riesgo y patrones de resistencia local, y vamos a tomar cultivos y procalcitonina. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, ya el tratamiento específico, en caso de que se trate de una sobredosis de acetaminofén, la N-acetilcisteína pues va a ser el principal, digamos que antídoto. Va a ser una dosis oral de inicio de 140 miligramos por kilogramo, seguida de 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas por 68 horas, para un total de 17 dosis. Este va a ser más efectivo si se administra dentro de las primeras 8 a 10 horas, y debe de administrarse en un rango de 72 horas después de la sobredosis de acetaminofén. En caso de que se trate o se sospeche de un envenenamiento por hongo amanita, pues se va a recomendar la diuresis forzada con hidratación intravenosa. Vamos a colocar una sonda gastroduodenal de calibre grueso, y vamos a aspirar el contenido gástrico residual. Podemos administrar penicilina de 1 millón de unidades vía intravenosa, con el fin de pues reducir las concentraciones de amatoxinas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, seguimos con el manejo de complicaciones. Para prevenir la insuficiencia renal, lo principal que tenemos que hacer es mantener un adecuado volumen intravascular y presión arterial media. Si se trata de un enfermo que es secundario a intoxicación por paracetamol, igual vamos a seguir empleando el N-acetilcisteína para pues reducir los requerimientos de diálisis. Y si a pesar de que hemos tratado de evitar o hemos prevenido esta insuficiencia renal, vamos a tener terapias de reemplazo renal, como tal es el caso del buffer de bicarbonato, y bueno, el reemplazo renal continuo, que va a ser una dosis de hemofiltración de 35 mililitros por kilogramo por hora. En caso de la coagulopatía, va a ser pues un evento frecuente en los pacientes con insuficiencia hepática aguda, y aquí vamos a administrar
plasma fresco o congelado, solamente si hay evidencia de hemorragia activa o cuando se va a realizar procedimientos invasivos. Factor 7 recombinante activado, va a estar indicado ante la evidencia de hemorragia refractaria. Y los antifibrinolíticos, como el ácido epsilonaminocaproico, va a ser en pacientes con fibrinólisis primaria y que persiste hemorragia activa. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, el manejo de complicaciones como tales, la disfunción neurológica va a ser pues una gran complicación en los pacientes con insuficiencia hepática aguda, y aquí vamos a tener una encefalopatía y un edema cerebral. El principal o la fase inicial de tratamiento va a ser pues una intubación, sedación y ventilación mecánica. Entonces, pues para mantener la sedación va a ser recomendable los opioides y el propofol. Y bueno, la ventilación mecánica nos va a ayudar a disminuir la actividad metabólica cerebral, regular el flujo sanguíneo y disminuir la presión intracraneana. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí tenemos el manejo para el edema cerebral y cráneo hipertensivo. Vamos a tener metas terapéuticas, entonces vamos a tener, debemos de tener un pH de 7.35 a 7.4, una presión de oxígeno mayor a 90 milímetros de mercurio, una presión de CO2 de 30 a 32 milímetros de mercurio, glucosas de 70 a 100, sodio de 140 a 150 miliequivalentes sobre el litro, una temperatura menor a 36.5 grados, una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y una saturación venosa yugular de 65 a 80%. Y bueno, los medicamentos recomendados para el manejo de edema cerebral e hipertensión intracraneana va a ser el manitol, va de 0.25 a 0.50 gramos por kilogramo, esto en vía intravenosa. Una solución salina hipertónica va a ser dependiente de las soluciones. Y bueno, el barbitúricos, como es el fenobarbital, de 3 a 5 miligramos por kilogramo para carga y seguido de 1 a 3 miligramos por kilogramo por hora. El tiopental de 5 a 10 miligramos por kilogramo para carga y seguido de 3 a 5 miligramos por kilogramo por hora. En sedantes como el propofol y indometacina como bolos de 25 miligramos vía intravenosa, hiponatremia de 32 a 33 grados. Y bueno, vasopresores como la norepinefrina titulada para lograr una PPC mayor a 50 a 60 milímetros de mercurio. Le das a la siguiente, por favor. Y ya para finalizar, el trasplante hepático, que ya es la última terapia. Va a ser el único procedimiento que va a asegurar un incremento significativo en la sobrevivencia de los pacientes que desarrollen insuficiencia hepática aguda. Sin embargo, no va a estar disponible para todos. Y nos dice que menos del 10% de los trasplantes de hígado se van a realizar en pacientes con insuficiencia hepática aguda. La tasa de supervivencia está alrededor del 79% a 1 año y del 72% a 5 años. Y la mayoría de muertes pues se van a producir en los primeros 3 meses postoperatorios, siendo la causa pues más frecuente de los procesos infecciosos. Además, el riesgo va a aumentar si se trata de un paciente de edad avanzada o aquellos que reciben injertos anteriores o parciales o injertos de donantes sin un ABO idénticos. Y los criterios de inclusión y exclusión para recibir un trasplante hepático, bueno, en ese caso como los criterios de exclusión, va a ser una edad mayor a 70 años, que presenta algunos cánceres distintos al del hígado,
una insuficiencia cardíaca o pulmonar severa o falla orgánica múltiple, una infección severa, un choque séptico no controlado y una muerte cerebral. Para los pacientes que sí puedan recibir un trasplante hepático, va a ser una edad mayor a 18 años, una esperanza de vida sin trasplante menor a 7 días y un inicio de encefalopatía en las primeras 8 semanas de síntomas de enfermedad hepática, una ausencia de enfermedad hepática preexistente y por lo menos uno de los siguientes, dependencia de ventilación mecánica o terapia de reemplazo renal. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí también tenemos criterios de King para determinar la mortalidad o necesidad de trasplante en insuficiencia hepática aguda, si se trata de paracetamol o no paracetamol. En caso de que sea paracetamol, vamos a considerar un trasplante ortotópico sin lactato arterial mayor a 3.5 milimoles por litro después de una resucitación hídrica. Un trasplante ortotópico si el pH es menor a 7.3 después de la reanimación hídrica adecuada, y un trasplante ortotópico si los siguientes 3 puntos ocurren en menos de 24 horas, tal es el caso de una encefalopatía grado 3 o grado 4, un INR mayor a 6.5 y una creatinina mayor a 3.4 miligramos por decilitro. Y bueno, ya para los que se tratan, que no fueron por paracetamol, va a ser un trasplante hepático si un INR mayor a 6.5, independientemente del grado de encefalopatía hepática, y un trasplante hepático si presenta alguno de los siguientes puntos, tal es el caso como una edad menor o mayor a 40 años, una ictericia por más de 7 días antes del inicio de la encefalopatía, y un INR mayor a 3.5, que también tengan pues una bilirrubina totales mayor a 17 miligramos por decilitro y que tengan causas como enfermedad de Wilson, reacción farmacológica y bueno, hepatitis seronegativa. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar pues de un caso, pues que se han suscitado en el último mes, no solo alrededor del mundo, sino aquí en México. Ya tenemos 21 casos de hepatitis aguda infantil relacionada al virus de adenovirus en un 80% y al virus del SARS-CoV a un 20%. Lo que se tenía anteriormente era que relacionada era el virus de la hepatitis A y B, pero ahora se está viendo relacionado y el virus de la el adenovirus se veía relacionado en pacientes inmunocomprometidos. Ahora se está viendo la causa del adenovirus en pacientes completamente sanos menores a 5 años. Dentro de estos casos tenemos que ya 429 casos de hepatitis aguda se han reportado de origen desconocido hasta el momento, pero se asocia la causa a un cuadro anterior como complicación del SARS-CoV o como un 20% de que estén padeciendo SARS-CoV y a un 80% que dan positivo al adenovirus. Esta da una sintomatología como la anterior, gastrointestinal, solamente que aquí tenemos un punto clave dentro del cuadro clínico de este brote de hepatitis, que tenemos un cuadro afebril con la sintomatología gastrointestinal, diarrea, vómito, más nuestra ictericia. En México, como ya les había mencionado, se acaba de declarar que tenemos 21 casos. ¿Alguien más sabe algo sobre la hepatitis aguda que se están dando estos casos aquí en México? Ok, bueno, pues como podrán ver, esta hepatitis aguda está sacando mucho perdón, estoy con mi bebé, está sacando mucho pues de onda a todos, sobre todo los pediatras, porque la población va entre 2 años hasta adolescentes. Y la verdad es que yo al menos sí tengo un adolescente, el papá, yo lo operé y hizo una hepatitis fulminante, intubado, chocado, aminas, súper grave el niño, así de la nada, fulminante, de un día para otro, pasó 72 horas intubado, utilizaron inmunoglobulinas y después de eso
esteroides, obviamente, y logró salir el niño. Pero en realidad preocupa, es un asunto preocupante porque pues no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener en las próximas semanas, ¿sale? Y como podrán ver, un paciente con hepatitis aguda realmente hace síndrome hepatorrenal, hay que darle todo el soporte ventilatorio, cardiovascular, todo, o sea, realmente es el impacto económico, además, para una institución es alto. Entonces, sí consideren que cuando tan solo por recetar paracetamol, esta podría ser una consecuencia para un niño o un adulto, ¿sale? Ok, doctora, gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar sobre estos nuevos casos de hepatitis? Bueno, chicos, sospéchenlo, hagan siempre insistimos, la historia clínica, y no es una manera de molestar cuando estamos siendo médicos en formación. La historia clínica es elemental para integrar un diagnóstico, ¿vale? Desde cosas muy sencillas que podemos preguntar y que puede tener impacto sobre el diagnóstico del paciente, así debemos de ser muy minuciosos, ¿ok? Sí, doctora. Ok. Es solo es esta clase, ¿verdad? ¿O íbamos a ver otro tema? No, solo es esta, doctora. Perfecto. Entonces, hepatitis crónica lo vamos a ver. Bueno, hipertensión portal y lo demás es la próxima clase. Según yo, doctora, tanto cirrosis hepática como hipertensión portal son para la siguiente semana. El día de mañana. Ok, y ese es un tema súper amplio también, porque vamos a ver todas las complicaciones digestivas que van a haber, el pronóstico tan pobre que van a tener estos pacientes, y aún teniendo un trasplante, pues es un paciente que va a estar siempre bajo terapia supresora. 1, 2, en cualquier momento pueden hacer rechazo de un trasplante. O sea, que el hecho de que le consigamos un hígado no asegura que el paciente vaya a sobrevivir y vaya a ser funcional ese hígado. Entonces, realmente tiene mucho impacto económico, tiene mucho impacto como sociedad y lamentablemente son pocas cosas las que podemos evitar para tener pacientes de este tipo. Ok, bueno, pues chavos, nos vemos. ¿Mañana a qué horas nos vamos a ver? Todavía estamos por definir el horario, doctora. Es que todavía no sabemos bien si van a tener rotación los de la tarde y eso estamos preguntando en el grupo. Ok, entonces, para que me avisan, ¿no? Cuando ustedes sepan qué onda, me avisan y yo organizarme, ¿sale? Sí, doctora, mañana temprano le mando, o ahorita en la noche le mando mensaje a ver a qué horas va a ser la clase. Ok, y la otra es, los chicas que están rotando conmigo mañana sí llegan, ¿no? Al servicio. Sí, doctora, depende ahorita de cómo digan del horario de la clase. Ok, porque ahí va a estar el doctor Salvador y los residentes, el gastro y los cirujanos, ¿sale? Ok, entendido, doctora. Órale, pues. Adiós, cuídense. Gracias, doctora. doctora, Adiós. Gracias, doctora. Bye.